de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 80 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En la tumba de José. Y me acompaña el pastor Orlando González. Permítame invitarles a orar. Eterno y amado Padre, concédenos el gozo de estudiar tu palabra y sentir el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculada el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente Hijo de Dios era este. Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, había impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que había sido por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes y consideraban a Jesús como malhechor. Bajo una excitación sobrenatural,
se había unido en la muchedumbre en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se sintieron acusados por sus propias conciencias, se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó, regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era un impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando predicó en el día del Pentecostés, se encontraban entre los miles que se convirtieron a Cristo. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión no eran más densas que las que rodeaban todavía el espíritu de los sacerdotes y príncipes. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los magos hasta el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y acatado su orden. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían cedido su presa. El sol le había conocido y a la vista de su angustia de moribundo había ocultado su rostro la luz. Las rocas le habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos a su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había atestiguado su divinidad. Pero los sacerdotes y príncipes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, no descansaban. Habían llevado a cabo su propósito de dar muerte a Cristo, pero no tenían el sentimiento de victoria que habían esperado. Aún en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por la duda en cuanto a lo que iba a suceder luego. Habían oído el clamor: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habían visto partirse las rocas, habían sentido el poderoso terremoto y estaban agitados e intranquilos. Habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Temían más, mucho más, al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta del sol. Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los ladrones para apresurar su muerte, pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús, y a sugestión suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha fueron 2 copiosos y distintos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores y Juan anota el suceso muy definidamente. Dice:
uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde revivió. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo, lo que había sido puesto en la tumba. La acción de los soldados romanos desmiente esas falsedades. No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes, le atravesaron el costado. Si la vida no hubiese estado ya extinta, esta herida le habría causado una muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudar de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por el quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo, perecieron las esperanzas de sus discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos y sus pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriese, apenas si podían creer que estaba realmente muerto. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras que había predicho esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado, y las personas ajusticiadas por esta ofensa eran remitidas a un lugar de sepultura especialmente provisto para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían abandonar el cuerpo de su Señor en manos de los soldados insensibles para que lo sepultasen en una tumba deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia ante Pilato. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recurso e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado a la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Fue concedido a José lo que pedía. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una
costosa mezcla de mirra y óleos que pasaría alrededor de unos 40 kilos para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Con suavidad y reverencia, bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora le preparó para Jesús el cuerpo, juntamente con las especies traídas por Nicodemo. Fue envuelto cuidadosamente en un sudario, y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz, y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Y vueltas reposaron el sábado conforme al mandamiento. Estas escenas de la muerte de Jesús, y cuando Nicodemo y José de Arimatea pidieron su cuerpo y le dieron honra al sepultarlo debidamente, son escenas que nos ponen a reflexionar. Si hubiéramos estado ahí, ¿cuál hubiera sido nuestra situación? Yo te invito a que comencemos a amar a nuestro Salvador de tal manera que no nos importe nuestra reputación y nos importe cualquier cosa que los demás piensen, si lo que único nos importe es estar del lado de Jesús, aunque se desplomen los cielos. Y yo te invito a aceptarlo a Él como tu Salvador. Continuaremos este capítulo en nuestro próximo episodio. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, al repasar estas escenas, también sentimos en nuestro corazón pesar, angustia, dolor, al imaginarnos estas escenas de sufrimiento, estas escenas donde también podemos recordar cuando nuestros seres amados pasan al descanso. Y sabemos, Señor, que vendrá una recompensa. Hay un día de resurrección donde estaremos regocijados la eternidad. Ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Esto es un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.